El acontecer del día a día está aquí. En W Noticias. Con Alan Lubet e Ivette Corrales. Muy buenos días de nuevo a usted que sigue en la señal de W Radio por la sintonía de la 101.5 FM aquí desde La Paz, Baja California Sur, por W Noticias. En esta mañana tenemos como invitado al licenciado Rubén Muñoz Álvarez, diputado federal por Baja California Sur, y pues le damos la más cordial bienvenida a este noticiero. Bienvenido, licenciado Rubén. Muchas gracias, Alan. Un gran gusto estar contigo, con Ivette. Bienvenido, en muy buenos días. Arranque del programa de W Radio que va a iniciar una nueva época, una nueva etapa en el municipio de La Paz. Así que agradezco la deferencia de la invitación para el inicio de esta transmisión. Muchas gracias. Bienvenido. Pues bienvenido a su espacio. Vamos abriendo esta entrevista con un tema que creo que nos ocupa a todos los sudcalifornianos, que es el tema del presupuesto. Tú que estás ahí trabajando muy de cerca en este punto, ¿cómo le va a ir a Baja California Sur con el tema del presupuesto para este ejercicio de 2024? Le va a ir bien y le puede ir mejor si nos ponemos a trabajar los tres niveles de gobierno para armar un banco de proyectos sobre las necesidades, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, cuáles son las obras prioritarias que se requieren en los 5 municipios de Baja California Sur. Y lo platico porque este año 2023 que está terminando, tuvimos el mayor presupuesto en la historia del agua en México, 68,450 millones de pesos. ¿Qué hicimos con ese dinero? Se resolvió el problema de la zona metropolitana de Monterrey, con una obra que costó más de 10,000 millones de pesos, que es el acueducto del Cuchillo 2. Se está terminando el programa Agua Saludable para la Laguna, que va a beneficiar y resolver un problema que tenía 40 años en la zona de Gómez Palacio, Lerdos y Torreón. Se está haciendo justicia después de 50 años al pueblo yaqui en Sonora con el Plan de Justicia Yaqui, que va a inaugurar un nuevo distrito de riego donde se van a sembrar más de 60,000 nuevas hectáreas. Se está terminando el canal El Centenario en el estado de Nayarit, que va a producir una nueva zona arrocera de más de 11,000 hectáreas, y se están terminando las obras que habían dejado tiradas otras administraciones. La presa Santa María y el canal Distrito de Riego de Concordia en Sinaloa, la presa Libertad en Nuevo León, que va a venir a coadyuvar a la solución del problema, y una de las obras más emblemáticas es la presa El Zapotillo, que es esta gran obra hidráulica que se hizo para beneficiar a la ciudad de León, Guanajuato, y a la zona urbana de Guadalajara, Jalisco. Estas son algunas de las acciones con las que el presupuesto 2023 está cumpliendo el compromiso social. ¿Qué tenemos que hacer en Baja California? Perdón, ¿en qué porcentaje se está cumpliendo? De eso están terminándose el 50% de las obras antes de que termine Ivette este año, y el presidente de la República puso para plazo a más tardar mayo del año próximo para la conclusión de todos estos grandes proyectos hídricos. No hay memoria de que un gobierno haya invertido tantos recursos para el agua como lo está haciendo el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos que hacer, Ivette, para Baja California Sur? Pedirle a los presidentes municipales, a las autoridades del gobierno del estado, a quienes les ofrecemos todo el apoyo, que nos pongamos a trabajar de la mano para hacer los proyectos ejecutivos de las obras que requiere Baja California Sur. Por ejemplo, en redes de agua potable, redes de drenaje, plantas de tratamiento, tanques elevados, tecnificación de los distritos de riego. Hay mucho por hacer, Ivette, en materia de agua, y vamos a tener presupuesto para poder apoyarlo. Pues qué interesante, porque siempre ha sido un estandarte para las administraciones o quienes aspiran a un cargo de representación, el agua, el tema del agua máxime en nuestra entidad, y siempre le han quedado de ver a la sociedad, y por eso la pregunta, ¿no?, de que vemos qué porcentaje realmente va a ser aterrizado, realmente va a ser aplicado a la demanda social y realmente va destinado a lo que la gente está necesitando para su vida diaria. Es un tema que me quiero detener a comentártelo, Ivette, porque si hay muchos recursos, ¿por qué esos recursos no bajan a estados o municipios? Porque hay reglas de operación de esos recursos. De acuerdo. La primera regla de operación es que una alcaldía tiene que registrar un proyecto ejecutivo.
¿Dónde se registra ese proyecto ejecutivo? En la Comisión Nacional del Agua y en la Secretaría de Hacienda. La Comisión Nacional del Agua emite una opinión técnica favorable al proyecto. Ya que la CONAGUA, como órgano rector del agua, califica el proyecto, entonces nos tomamos de la mano y ahí es donde podemos intervenir como legisladores federales para llevarlos a la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Ahí te dan un número de folio, claro, y entonces bajan los proyectos a estados y municipios. ¿Pero qué tiene que tener un estado y municipio, además del proyecto? La contraparte del recurso. Porque si un proyecto es, por ejemplo, de 100 millones de pesos, la federación va a poner el 60%, el gobierno estatal y municipal tienen que poner un 30% y 10% los beneficiarios. Más o menos así funciona la mezcla de proyectos. Por eso vamos a ponernos a trabajar para que tengamos ese banco de proyectos que estoy proponiendo en todos los estados del país, pero especialmente en Baja California Sur. Señor, el tema de la pesca es un tema que pues nos preocupa. Vemos el desarrollo que ha tenido de una manera como una fuente económica muy viable, muy confiable, y ha traído una gran cantidad de personas que se dedican a esta actividad por el lado deportivo, turístico y demás, pero hay un gran vacío en la pesca para Baja California Sur como una flota pesquera propia, como una explotación racional de los productos propios de nuestra entidad. Vemos que hay trabajo aislado de los cooperativistas, pero el gobierno, o en este caso ustedes como legisladores, ¿qué es lo que están aportando al término de esta legislatura en este rubro de la pesca para nuestra entidad o lo que es la zona noroeste de México? Es una de las comisiones en las que yo participo en la Cámara de Diputados y hemos comentado 3 acciones fundamentales. La primera, Baja California Sur, en su actividad turística, nace precisamente con la pesca deportiva. Así es. Quienes venían a la pesca del dorado, del marlin, de todos los picudos, detonaron lo que fue la pesca deportiva en la zona de los Barriles, el Cardonal, Boca del Álamo, pero principalmente en Los Cabos. Por eso, la primera acción que hicimos en la Cámara de Diputados en la 65 legislatura, y aquí quiero reconocer el trabajo de mis colegisladores del Estado, los 4 diputados federales de Baja California Sur, Sonia Murillo en primer lugar como dama, Marco Almendaris Pupo y Alfredo Porras, nos solidarizamos para el blindaje de la no liberación al dorado. Y no lo vamos a permitir. La industria quiere que se liberen las especies protegidas de la pesca deportiva y hay que hacerles entender que la pesca deportiva, por ejemplo, para quienes van en una lancha o en un bote a la pesca del dorado, del marlin, generan una derrama integral. Si van a comprar 1 kilo de dorado, claro, que es una especie protegida al mercado, le estamos haciendo un daño a esa parte de la economía. Por eso nos hemos pronunciado por la no liberación del dorado. ¿Qué más estamos haciendo en la Comisión de Pesca? Hemos estado trabajando con la fundación del proyecto Dos Mares, porque creemos en el proyecto de la Reserva de la Biosfera de Dos Mares. ¿En qué consiste? Queremos poner un colchón de protección a los mares de Baja California Sur, desde la parte baja de Bahía de Los Ángeles en el Golfo de California hasta Cabo San Lucas y de Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro, para que 50 metros a la orilla de la costa sudcaliforniana no entren embarcaciones comerciales, que sean áreas exclusivas para la pesca ribereña, porque queremos beneficiar a las 18,000 familias de pescadores ribereños que hay en Baja California Sur y porque queremos proteger a la industria de la pesca deportiva. Quiero aclararles que no es un área natural protegida, es un mandato para que tengamos una veda de protección de las familias sudcalifornianas. Ha habido mucha desinformación porque piensan que se quiere tener un área natural controlada. No. ¿Y por qué queremos evitar que entren los barcos de Sonora y Sinaloa principalmente? Hasta japoneses en algún momento. Japoneses, ¿no? Asiáticos. Porque un barco camaronero, un barco atunero que viene con grandes redes de más de 1,000... de arrastre que hacen un daño impresionante. Crean en los arrastres y se llevan en una noche, y lo que un pescador ribereño pesca en un año. Por eso,
Queremos proteger nuestros enclaves marinos, que la Comisión Nacional de Pesca no siga dando permisos irracionales sin tener los estudios que el INAPESCA provee, y para ello tenemos que proteger a lo que más socialmente impacta en el Estado, que son a los pescadores ribereños. Y finalmente, queremos en materia de pesca crear programas de acuacultura, de fomento a los productores de ostión, de crear programas para la acuacultura de escama, porque me parece que ese es el futuro para México, para Baja California Sur y para el mundo. Y en otras partes se está dando mucho resultado. Con el grandes estado de éxitos, Sinaloa, además. ¿no? Muy bien. Bien, en el tema que mencionabas del cuidado de los mares, que tenemos aquí en nuestro estado, siempre se ha visto el tema de que no hay la suficiente vigilancia, no se ha invertido en el tema de cuidar realmente. Ha sido muy poco los esfuerzos que se han detectado para resguardarlo, porque lo podemos ver con las denuncias que dan el mismo sector pesquero, donde denuncia tal embarcación de tal parte, tal embarcación de esta nacionalidad está invadiendo los mares, y no ha habido esa relación en cuanto a que los que cuidan, que son los mismos pescadores, como que le ha faltado a la parte de la administración poder ponerle inspectores suficientes, invertir en ese tema para que puedan resguardar nuestros mares. Es un gran tema, Alan, y déjame comentarte la experiencia que hemos conocido. Hace algunos años se inició la protección de las islas de Revillagigedo con un programa que fue una veda por 2 años para que no entraran embarcaciones de gran calado, no se metiera la flota atunera de Sinaloa y Sonora, ni se metiera la flota camaronera. ¿Qué sucedió y cómo hicieron la vigilancia? Primero, por supuesto, necesitamos más inversión para el cuidado de nuestras costas y mares. Nosotros propusimos la creación de la Guardia Nacional Marina para que pudiéramos lograr el contar con recursos necesarios para la protección y cuidado de los mares. Pero ¿cuál es la experiencia de Revillagigedo? Se logró a través de tecnología satelital, con sistemas de vigilancia de drones, con el uso de la inteligencia artificial, evitar que los barcos se metieran a esa área natural que se decretó para cuidar todo el archipiélago. ¿Qué sucedió? Que se tuvo en 2 años una explosión de especies marinas, se recuperó el tiburón martillo, volvieron a aparecer las móbulas gigantes, los atunes de 2 metros que se habían ido de nuestros mares, porque la industria pesquera es una industria extractiva, que solamente le sacan pero no le meten producto. Por eso tenemos que incentivar todo lo necesario a nuevos programas de acuacultura para que si se extraen 10 toneladas, por ejemplo, de escama, le podamos inyectar al mar con sistemas de acuacultura otras 20 más y crear estos equilibrios ecológicos que estamos promoviendo. Pero hoy tenemos, Alan, la tecnología disponible para que a través de vigilancia satelital podamos blindar las costas de Baja California Sur, porque este es un patrimonio ecológico no solamente de los subcalifornianos, es una reserva natural marina del planeta, del país y de América Latina. Algo en lo particular que, ahora sí retomando este tema, vemos que tenemos pues una riqueza en los litorales muy impresionante que no se tiene en otras partes. Pues tenemos el acuario de todo lo que es el Golfo de California, y bueno, le hacía esta observación. Se ha dado mucho en los últimos meses el cuestionamiento de si el Golfo de California es de México, si es de Estados Unidos. Ha habido estudios, investigaciones de periodistas que lo han expuesto. ¿Y en qué rubro, cómo lo toma la Cámara este tema tan delicado para toda la nación? Lo escuché del almirante Jaime Martínez, que es el presidente de la Comisión de Marina, nos dijo 3 cosas respecto a esto. Sí. Lo primero que nos dijo es: México es más mar que tierra. Si la República Mexicana tuviera un mapa que incluyera los mares, somos más extensión, incluyendo el área natural marina, de lo que México tiene. Lo segundo, el Golfo de California es el único mar o golfo salado que hay en el mundo. ¿Pero qué tiene el Golfo de California? Una de las variedades ecosistémicas más importantes del planeta.
Ahí están la gran diversidad de mamíferos marinos. 35 de los 38 que existen en el mundo están en el Golfo de California. La variedad más completa de moluscos bivalvos está en el Golfo de California. La pesca de escama más diversa, con distintos tipos de túnidos, por ejemplo, el atul, el jurel de Castilla, la totuaba, está en el Golfo de California. La vaquita. Por eso tenemos que cuidar este patrimonio que es de todos. No es exclusivo de los pescadores o de las flotas camaroneras o atuneras que tiene Sinaloa. Sinaloa tiene una flota la más importante del país. Aquí tenemos 5 barcos en toda Baja California Sur y están acantonados en López Mateos porque son barcos para la extracción de sardina. Hoy tenemos que entender que en el caso de nuestro estado, para preservar esos equilibrios que hay entre la extracción y la venta, cuidar a los pescadores ribereños, porque no debemos de permitir que esta riqueza que pertenece a los subcalifornianos se vaya a los mercados nacionales. Tenemos que incentivar programas de inversión para que inviertan en los centros de acuacultura del atún, del campachi, como se hace en Baja California Sur, de la totuaba, de todos aquellos productos que se tienen que promover bajo nuevos esquemas de enriquecimiento de las especies. Y la acuacultura marina me parece que es una de las áreas de oportunidad en las que Baja California Sur puede ser un ejemplo a nivel nacional. El primer perlicultor de las Américas, don Gastón Vives, Decía. él legó eso, de que la riqueza de Baja California Sur está en sus mares. Lo dijo también Jacques Cousteau cuando decía bueno, eso es que francés. Baja California Sur era uno de los paraísos perdidos También del don mundo Gastón, ¿no? y el gran acuario del planeta. Así es, pues tenemos una gran riqueza en nuestros mares que debemos de cuidar, de proteger, pero en ese cuidado y en esa protección y en ese tema de inversión, en ese tema de vigilancia, también tenemos el tema que nos está afectando en cuanto al tema del cambio climático. Yo sé que has estado muy cerca trabajando en estos temas, y ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué se puede aportar para que nuestro cambio climático no afecte en todas nuestras actividades de pesca, el tema inclusive de los huracanes? Tenemos problemas luego, llega estas aguas, estos vientos torrenciales, pero luego Baja California Sur no está preparado completamente para poder blindar, para poder trabajar, para poder de alguna forma salir adelante de estas situaciones. Tema del agua, ya lo hemos platicado, tema del sector pesquero, pero cambio climático, ahora que has estado en diferentes foros, en diferentes lugares fuera de México, ¿qué nos puedes aportar, diputado, en este sentido? Una de las oportunidades, Alan, de ser diputado, miembro de una comisión en el Congreso, es que uno escucha a los expertos, que son tanto nacionales como internacionales, sobre cada tema. En cambio climático, hace algunos meses nos compartía uno de los expertos una pregunta que se hizo un sociólogo francés llamado Alain Touraine. Y la pregunta era si podremos vivir juntos como aldea global. ¿Y por qué era esta pregunta? Porque los países que más contaminan, como los Estados Unidos, China, las grandes potencias, son los que menos invierten en los daños a los ecosistemas. Algo no estamos haciendo bien en el mundo, que cada día son más frecuentes fenómenos hidrometeorológicos que antes no existían. Huracanes de una alta intensidad, tormentas intempestivas que de pronto acaban, como el caso de Otis ahora en Guerrero, que de ser una tormenta tropical pasó en menos de 12 horas a convertirse en un huracán categoría 5, y esto es un efecto de los calentamientos de los mares. Esto que está sucediendo con el fenómeno del deshielo de los polos, esto que está ocurriendo con los daños a la atmósfera, va a generar lo que algunos futuristas llaman los daños de la última extinción. Nos pusimos a estudiar este tema muy delicado, porque es un tema de la mayor sensibilidad, es un tema de alta responsabilidad
en el que influye, por ejemplo, que ya no sigamos dañando los sistemas de manglares que tienen los mares mexicanos, porque son sistemas que protegen a las especies, pero también nos protegen a los seres humanos para la contención de los vientos. Hoy tenemos que entender que si este fenómeno se sigue agudizando, muchas ciudades costeras van a empezar a tener efectos como los que vimos hoy en Acapulco, que son inundadas las playas, porque de pronto estos vientos compulsos empiezan a horadar las orillas y empezamos a tener fenómenos no vistos. Me parece que lo que tenemos que hacer en la agenda de cambio climático es empezar a compartir a la sociedad, porque en la sociedad está el efecto, pero también ahí está el origen del problema. Les voy a poner un caso en particular. El manejo de los residuos sólidos de la basura debería ser obligatorio en todas las naciones del mundo, que hiciéramos la separación de la basura. Luego, la conducción a los rellenos sanitarios de manera responsable. Que entendiéramos que si tiramos cualquier tipo de basura en el monte, en la montaña, en el arroyo, cuando vienen las aguas, esa basura se va a los mares y estamos contaminando los mares que no nos pertenecen. ¿Qué sucede? ¿Cuál es un primer efecto que observas cuando viene un huracán o una tormenta? Que el mar vuelve a arrojar la basura a las orillas, porque nos está mandando un mensaje el planeta que no podemos seguirlo dañando de esa manera. La agenda de cambio climático debe empezar por la agenda de agua, pero tiene que ser también una agenda que nos revise dónde están nuestras reservas de bosques. En México existe una tala inmoderada de cientos de hectáreas de bosques y a nadie le importa. Seguimos no entendiendo el valor del equilibrio ecológico en el manejo de los residuos sólidos que generamos los seres humanos. Por eso me parece que lo que tenemos que hacer en la agenda del cambio climático es hacer conciencia. Entender conceptos novedosos, por ejemplo, como la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? El número total de litros de agua que se requiere, por ejemplo, para producir una manzana, una hamburguesa o un par de zapatos. Cuando yo me enteré que para producir una manzana se requerían 5,000 litros de agua, que para producir 1 kilo de carne se ocupan 20,000, que para producir un par de zapatos se ocupan 25,000 litros de agua. Este proceso de aprendizaje de la huella hídrica es algo que tenemos que invitar a quienes ven W Radio, porque eso lo tenemos que hacer haciendo conciencia con los jóvenes y con los niños, para que entendamos que los recursos que tiene el planeta son recursos finitos. En vez de andar buscando cómo descubrimos vida en otros planetas, ¿qué les parece si nos ponemos a cuidar cuidar lo que tenemos, ¿no? Nuestra casa. Señor, ¿en qué términos quedó esa amistad que tenía y que lo dio a conocer sobre Israel? Israel está viviendo tiempos muy conflictivos y a todos nos preocupa en realidad, porque lamentablemente una de las tendencias es que esto va a crecer. Te voy a platicar Pero una usted historia, que está cerca en términos legislativos con esta nación, ¿en qué quedó esa amistad Primero con te ellos? platico cómo surge esa amistad. Siendo yo alcalde de La Paz, viene aquí a la ciudad el entonces embajador de Israel en México, Jonathan Pellet. Resulta que Jonathan Pellet se enamora de una mujer mexicana y esa mujer mexicana estaba enamorada de Todos Santos. Entonces el embajador venía con mucha frecuencia. Todo el mundo se puede enamorar de Todos Santos. Todo el mundo se enamora de Todos Santos. Por esa circunstancia que te platico, Jonathan Pellet comienza a venir con mayor periodicidad a La Paz. Y aquí tuve la oportunidad de atenderlo muchas veces. Recientemente llega un nuevo embajador, Esvital se llama, y el ministro Esvital me dice: Rubén, te traigo un saludo de Jonathan Pellet y una invitación para que la Comisión de Recursos Hidráulicos vaya a Israel. Wow. La mayor potencia hídrica del planeta. Así es. Fuimos desde luego meses antes del conflicto. Vida en los desiertos allá. Aprendí la historia de aquel país y la primera lección que me dieron los israelitas es que la necesidad es la madre de todas las inventivas. Gracias a que ellos no tenían agua, entendieron que el agua era el recurso vital para su desarrollo como nación. Hicieron 3 grandes acciones. La primera fue traer agua de las altas montañas de Cisjordania y crear el gran acueducto nacional. La segunda, desarrollan la tecnología más avanzada para la desalinización de los mares
porque del agua desalinizada ellos tenían que generar su sustento y generar sus alimentos. Y luego desarrollan la zona del desierto del Negev, un desierto de los más escasos de agua, y entonces ellos empiezan a descubrir los estudios hidrogeológicos para descubrir qué características tenían las aguas primarias, que son las que están a menos de 100 metros, secundarias de 200 a 300 metros, cuaternarias, que son las aguas más profundas, y entendieron que el agua tiene varios usos. Ujú. El agua que utilizan los seres humanos, luego la tratan y se la dan a la industria. La usa la industria para generar energía o para sus procesos industriales y luego se las dan al campo. Y tienen un uso integral del agua. Esa experiencia de Israel nos hizo formalizar algunos acuerdos. La visita del Parlamento de Israel a México, una visita del ministro de Agua a la Cámara de Diputados. Lamentablemente por este problema del conflicto que hubo en la Franja de Gaza, estas visitas se detuvieron hasta que pase el momento bélico. Pero tenemos mucho que aprenderle de Israel. Ellos tienen uno de los desarrollos hidroproductivos más importantes del planeta. Han creado una tecnología, Alan, en el que ahora le ponen exactamente la cantidad de agua que requiere una planta de plátano, una planta de aguacate, una planta de maíz. Producen maíz los israelitas. Lograron incrementar el número de hectáreas de toneladas por hectárea que actualmente produce la agricultura israelí. Y yo creo que México tiene, una vez que se supere el conflicto, Ivette, que invitar a ese país para que podamos construir con ellos historias de éxito en distintas regiones mexicanas. Israel es un gran aliado y un amigo de México. Muy bien. Pues muy interesante lo que nos comentas. Quisiéramos ir a un tema que obligadamente tenemos que preguntar al político. Tenemos un panorama ahora para el 2024. Ya se ha estado sonando en las encuestas, Rubén, para la senaduría. ¿Por qué aspirar a la senaduría? ¿Cuáles son tus retos y qué quisieras tú trabajar como senador para Baja California Sur? Yo soy parte de un equipo nacional, Alan, que es el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Tuve el gusto de representarla en el estado de Nuevo León en el pasado proceso interno. Esa era mi corcholata y esa corcholata ganó el proceso interno. Y como parte de ese equipo, me dieron la asignación de varias tareas, como la vinculación con sectores empresariales, la suma de personalidades del deporte, de la cultura de Nuevo León. Y fui invitado para recorrer Baja California Sur, placearme en la tierra y ver si teníamos condiciones para la senaduría, por la vía de mayoría o de representación proporcional, para la Diputación Federal, repetir como legislador federal. Y la ventaja de ser parte de un equipo nacional es que uno tiene, ahora sí que revancha y revanchita, ¿no? En mi caso, en las evaluaciones que se han hecho en conocimiento, pues después de haber sido alcalde y de haber competido por la gobernatura del estado, con el balance de los bienes y de los males, me parece que tenemos un conocimiento más amplio en la sociedad subcaliforniana. Encabezo todas las encuestas. Las encuestas son una referencia para Morena, pero estoy claro que las decisiones que vienen van a ser decisiones políticas. Por supuesto, me encantaría representar a Baja California Sur en el Senado de la República, pero estoy listo para cuidar el proyecto que para mí es más importante, y ese proyecto es que Claudia Sheinbaum sea la primera mujer presidenta de México. Señor, está usted diciendo que son decisiones políticas y que está listo para lo que venga. ¿A qué se está refiriendo? Pues a que puedo ser quien gane la encuesta y me suceda como en otros procesos, que no gane la decisión. Pero no andamos... Pero a veces perdiendo se gana, ¿no? La vida a mí me ha enseñado, Ivette, algo muy sencillo. Mi abuela materna, que era una mujer muy sabia, ranchera sudcaliforniana, don Valentina Flores, decía que en la vida lo que sucede conviene. Yo digo que en la vida y en la política todo lo que sucede siempre conviene. Yo aspiré, lo sabes, a ser gobernador del estado. La decisión política no me favoreció, pero yo tenía un compromiso y lo tengo con el presidente López Obrador, y le dije al presidente que yo iba a contribuir para que ganaran los candidatos de Morena
como era el caso de Víctor Castro a la gobernatura y de Milena Quiroga. Ya se les olvidó a algunos, pero yo se los voy a recordar. Estábamos 15 puntos abajo de la encuesta frente a los candidatos del PAN y nos sumamos todos los actores políticos en un acto de congruencia, en un compromiso solidario, para que ganara Morena. Eso me dio a mí también la oportunidad de poder demostrar que unidos los morenos somos mejor opción. Veo muy revueltas las aguas ahorita que regreso a Baja California Sur, en los ayuntamientos, en las aspiraciones de algunos que a toda costa quieren ser candidatos. No es mi caso. Yo voy a sumarme con quien resulte la decisión que el partido tome, que ante todo va a ser una decisión política, porque si fuera por encuestas, pues ya gané las encuestas de Baja California Sur. Sin embargo, puedo no necesariamente ser el candidato. Voy a ayudarle a quien resulte, como ya lo he hecho otras veces, porque sigo creyendo lo que profeso. Me parece que cada político tiene su momento y su circunstancia. Hoy mi circunstancia me permite estar cerca, Ivette, de quien va a ser la próxima presidenta de México, a quien le dije, por cierto, que yo le puedo ayudar como legislador, como parte de su equipo de trabajo o desde fuera. Y eso lo hago hoy con la certeza de las muchas fortalezas que hemos construido en este tiempo. Y para senador, ¿cuál sería su estandarte? Me interesa mantener la bandera del agua. Tenemos pendiente todavía los congresistas mexicanos, tanto diputados como senadores, sacar la ley general de agua que este país necesita. No la pudimos sacar en esta legislatura, le vamos a terquear a ver si la podemos sacar en el próximo periodo ordinario, pero me parece que desde el Senado de la República se puede proponer lo que traemos todavía en estudio, la creación de un Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica que este país necesita, la modernización de los organismos operadores del país. Hoy, por ejemplo, Ivette, de los 2.471 municipios, el 99% de los organismos operadores de agua en México están quebrados financieramente. Eso lo tenemos que resolver poniéndole mayores dentaduras en la ley. Tenemos que crear el mercado secundario de las aguas residuales. Habría mucho trabajo que hacer, pero por fortuna Claudia Sheinbaum es una mujer científica que conoce a fondo los problemas de México. Déjame decirte que siempre que la escucho hablar, veo que ella tiene una numeralia como buena física, porque todo lo matematiza. Claro. Y cuando la gente aprende a pensar en números y aprende a simplificar los problemas, se toman mejores decisiones. Le quiero decir al auditorio de W Radio que vamos a tener en Claudia Sheinbaum a una gran presidenta de México. Pues muchas gracias, Rubén, por estar aquí en esta entrevista por Se va rápido W Radio. Tiempo. Así es. Muchos temas muy interesantes que próximamente estaremos extendiéndote la invitación para que podamos seguir platicando de ellos. Pues vamos a ir muy brevemente a un corte. Siga usted por la señal de W Radio en la sintonía de la 101.5 FM y siga disfrutando de esta bonita mañana. Regresamos en un momento.